Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla en esta conversación, apostando a la capacitación docente, que es uno de los pilares que va a profesionalizar y sigue profesionalizando nuestra escena deportiva. La conversación del día de hoy va a ser sobre el camino de la iniciación, cómo son estos primeros pasos de formación orientados al desarrollo a largo plazo. Y cuando hablamos de formación a largo plazo, pensamos que para poder construirla tenemos que tener un pathway, una matriz. Todas las federaciones nacionales del mundo construyen un pathway de desarrollo para tener en claro cuáles son las etapas de este proceso y cuáles son los conceptos claves para su desarrollo. Encontramos 4 estadios de desarrollo, desde la iniciación, el desarrollo y el seguimiento orientado al desarrollo, el alto rendimiento, y el último escalón es el concepto de tenis para toda la vida. En la etapa de iniciación, que comienza entre los 4 y los 5 años, lo que buscamos es una aproximación deportiva, es la construcción de esa identidad deportiva del niño dentro de una disciplina. Continuamos entre los 6 y los 10 años en una etapa de fundamentales, en esa etapa de desarrollo y construcción de las habilidades, pensando luego en el rendimiento. Luego sigue una etapa desde los 9 hasta los 12 años, donde la clave está en que los niños y las niñas aprendan a entrenar para que cuando lleguen a la etapa de transición ese entrenamiento ya esté orientado a la consolidación. Luego seguimos con una etapa de Junior Elite en la que ya entrenamos para competir y estamos en un aprendizaje para ser jugadores profesionales, y un espacio de alto rendimiento que es la orientación al juego profesional, que puede estar orientado al desarrollo profesional en el camino competitivo o en el camino universitario. Pensamos allí en la optimización del rendimiento y del resultado, equilibrando estas dos fórmulas. Cuando hablamos de alto rendimiento, para nosotros es importante aclarar que ese alto rendimiento es un alto rendimiento personal. ¿Y a qué refiere esto? Que es un alto rendimiento personal que está orientado a lo que cada uno puede dar de sí como lo mejor. De esa manera podemos individualizar y entender que desde esa mirada integral el tenis es una construcción para toda la vida. ¿Por qué hablamos también de matrices a largo plazo? ¿Por qué nuestro pathway incluye desde la iniciación hasta el tenis adulto? Porque seguimos la premisa de un estudio de Anders Ericsson, que estuvo orientado a priori el estudio a la música, se realizó en un conservatorio con violinistas, y lo que Ericsson estudió es que para el desarrollo de la maestría, en esa construcción de la habilidad, los violinistas necesitaron 10.000 horas para lograr ese perfeccionamiento de la habilidad. Si pensamos en que entrenamos 1 hora por día, necesitamos 27 años de construcción para lograr esa maestría. Si entrenamos 3 horas por día, necesitamos 10 años de esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajamos con niños y con niñas, debemos entender que este camino es un camino de construcción, es un proceso, no es una carrera hacia esa construcción adulta. Y por eso me gusta poner la foto de Djokovic de niño y de adulto, porque muchas veces cuando desarrollamos tenis pensamos en ese modelo acabado de jugador adulto, ese que vemos por televisión. Las familias están orientadas hacia eso, incluso el niño que toma como referencia, que es fantástico, toma ese modelo adulto, que es lo que nosotros tenemos que entender, que ese modelo, primero que es individual, no es un modelo particular, sino que es respetando la individualidad de cada uno y que se construye en cada estadio evolutivo del niño. Es sumamente importante eso porque eso nos va a permitir que podamos desarrollar y construir las habilidades de los niños siempre en escenarios adecuados. Cuando hablamos de miradas integrales, es importante entender 4 cosas. Primero, que el niño es un sujeto individual que aprende de manera diferente, que necesita desarrollarse de manera individual, pero construirla en grupo, en colectivo, y que es un niño que procesa la información, capta la información del mundo y la procesa y la transforma en conocimiento de manera individual,
que es un sujeto que siente y que es un sujeto que a través de cómo se apropia del mundo pone a disposición su cuerpo para ejecutar. Que en esa disposición del cuerpo, el cuerpo se estructura de acuerdo al tiempo y al espacio y que vamos a ver más adelante que en cada etapa esa estructuración espacio-temporal es diferente y que tenemos que entender que tenemos que construir los escenarios de juego de acuerdo a esa estructuración, que la construcción de habilidades es siempre integrada. Los métodos modernos no priorizan una construcción de habilidad por sobre la otra, sino que se trabajan todas de manera integrada. Y para lograr esa integración, el enfoque moderno con distintos métodos de trabajo y estrategias didácticas son las que nos permiten lograr que el niño pueda apropiarse de ese conocimiento de manera individual y acorde a su estadio. Me gusta citar esto, que me parece que es importante. Para mí esta es la fórmula de la iniciación y tiene que ver con que para lograr experiencias saludables y aprendizajes significativos necesitamos tener 4 variables bien marcadas. Lograr construir escenarios convocantes, escenarios que convoquen al juego del niño, que el niño se quiera quedar ahí, que quiera volver. Muchas veces vemos que hay clases o entrenamientos que están muy bien organizados, pero el escenario no convoca. Entonces, lo que tenemos que buscar es que el niño siempre quiera volver. ¿Cómo lo logramos? Generando desafíos acordes al desarrollo próximo de cada niño. Si generamos desafíos que no sean acordes a su nivel de habilidad, podemos llevarlos a la frustración. Y si generamos desafíos que son por debajo de ese nivel de habilidad, lo que vamos a lograr es aburrimiento. Entonces es importante plantearnos que los desafíos son los que construyen conocimientos, porque está comprobado que el 98% del conocimiento siempre se da a través de la emocionalidad que ese conocimiento o esa apropiación del conocimiento genera. Si no le generamos desafíos al niño, es muy difícil lograrlo. Otra de las cosas que nos permiten generar experiencias saludables y aprendizajes significativos es la utilización de materiales adecuados. ¿Por qué? Porque nos van a permitir construir la habilidad acorde a lo que el niño está haciendo en ese momento. Y otra cosa que es sumamente importante es que logremos la competición adecuada. A mí me gusta diferenciar la competición de la competencia. La competencia es ese grado de habilidades que el niño logra para poder resolver ciertas situaciones del deporte. Y la competición es el escenario de juego donde pone todas esas competencias en un juego con otros. Mi mirada particular es que el tenis es un deporte de desarrollo de competencia tardía, digo, nos lleva mucho tiempo lograr construir las competencias en este camino que decíamos que tiene que ser acorde, pero la competición tiene que ser temprana. Y quería compartirles un dato que es importante para nosotros. Nosotros este año hicimos una colecta, 1.500 participaciones de niños de entre 5 y 10 años, y en esa toma de datos lo que preguntamos es a qué edad se habían iniciado en el tenis y a qué edad había sido su primera experiencia de competición participativa, esa competición de encuentro con otros, no orientada al rendimiento competitivo, sino a la participación, a poder vivenciar estas experiencias con otros. El promedio que tuvimos es que los niños inician el juego a los 6 años y su primera competición la vivencian al 1.8. O sea, 1.8 es el promedio, ¿sí? Estamos hablando de 20 meses para vivenciar la experiencia de competición. Entonces creo que ahí es una semilla que dejo para que empecemos a lograr y a incentivar que nuestros niños que empiezan a jugar este deporte puedan apropiarse de él y puedan compartirlo con otros en un encuentro, en un festival, a edades mucho más tempranas, que no pasen 20 meses para que el niño se pueda encontrar con otros, porque es ahí donde también perdemos retención. Vamos a ver lo siguiente, vamos a hablar de las características del niño en esta construcción para poder entender cómo tenemos que construir esos escenarios adecuados. Y acá tenemos que pensar en 4 variables. El cuerpo del niño, cómo de acuerdo a su estadio evolutivo, a su desarrollo y a su madurez, el cuerpo del niño está posibilitado a hacer cosas y en otras etapas no. Muchas veces nos pasa que en esa mirada que yo les decía de construcción de modelo adulto de un jugador,
le solicitamos a los niños cosas que su cuerpo no está posibilitado a hacer. Entendiendo exactamente a qué está posibilitado el cuerpo del niño y claramente, como dijimos antes, respetando su individualidad, vamos a poder construir desafíos orientados a ese desarrollo próximo que les hablaba. Otra de las cosas es cómo ese cuerpo se constituye en el espacio, eh, cómo ese cuerpo reconoce una trayectoria, cómo esos ojos, perdón, cómo ese cuerpo reconoce un trayecto, esos ojos reconocen una trayectoria sumado al tiempo y al objeto. Si entendemos estas variables, es donde vamos a poder construir esos escenarios con materiales adecuados. Y ahora lo vamos a ver de esta manera. Vamos a dividirnos en 3 etapas, desde los 5 hasta los 7 años, desde los, perdón, 5 y 6 años, 7 y 8 años, 9 y 10 años, y vamos a entender que el cuerpo del niño, como les decíamos, está posibilitado de maneras distintas, y esto que yo les cuento que sucede, van a ver después cómo impacta en la comprensión del juego y en el desarrollo de las competencias tácticas y técnicas. Entre los 5 y los 6 años, lo que vamos a visualizar es algo que se llama globalidad motora, que es que los movimientos tienen escasa discriminación segmentaria. ¿Qué quiere decir? Que los niños se mueven en bloque, no pueden todavía disociar tren superior de tren inferior. El control tónico postural, hay una dificultad todavía de autorregulación, están en un proceso de reconocimiento de trayectos, entonces es sumamente importante la delimitación de espacios, el entendimiento del adentro y del afuera, de cuando una parte de mi cuerpo está dentro de un espacio y cuando está fuera, cuando mi cuerpo se expande, cuando se hace pequeño. Los movimientos son proximales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo traen cerquita del cuerpo. No sé si imaginen las personas cuando empiezan a manejar, por ejemplo, un auto, vieron que se acercan el volante al cuerpo, es por esto, porque por ley los aprendizajes son proximodistales. Van a ver que a esta edad todos los movimientos son cercanos al cuerpo. Entonces, si a ese niño le pedimos un punto de impacto demasiado alejado del cuerpo, no va a estar posibilitado su cuerpo para lograrlo y la construcción de la habilidad no va a estar acorde a lo que el niño está haciendo. Una cosa que es importante es que a esa edad todavía les cuesta, tienen dificultad del dominio de habilidades de segundo grado. Sabemos que el tenis es un deporte de dominio de habilidades de segundo grado. El fútbol, por ejemplo, es de primer grado. ¿Por qué? Porque los deportes que tienen, por ejemplo, un solo elemento en variable y tienen recepciones estáticas, yo en el fútbol, en el hockey puedo frenar la pelota y volverla a largar, son de primer grado. El tenis tiene 2 elementos y una recepción dinámica, yo no puedo parar la pelota. A esa edad todavía esa percepción del envío y del reenvío les cuesta, por lo que se puede empezar jugando por el suelo. Muchas veces generamos muchas actividades estáticas por esta dificultad cuando podemos generar grandes rallies de peloteo por el suelo. Es una etapa en la que prevalece el egocentrismo, esto de necesitar ser mirados y todo lo que sucede a su alrededor, ellos lo miran por esa construcción que sucede en sí mismos. Y se generan 2 cosas, la centración, que es esto de estar centrado en una tarea a la vez, por eso muchas veces cuando en esas edades le damos demasiadas indicaciones de tareas o tareas consecutivas a cumplir, no las pueden lograr y tiene que ver porque se enfocan en una tarea a la vez y sucede muchas veces que ellos en esa centración tienen también un juego paralelo, ellos construyen su propio juego. Nosotros les damos una tarea y ellos en esa tarea siempre la simbolizan de maneras diferentes y generan un juego paralelo. Por eso muchas veces vamos a ver que a veces cuando la actividad no es tan convocante, los niños están dibujando en el suelo, están generando un juego que los enfoque en sí. Y otra cosa que es importante es la representación simbólica y el animismo, quiere decir que ellos al aprendizaje le dan una connotación de símbolos. Si a esa edad la pelota es un huevo que rueda, su entendimiento de la consigna va a ser más sencillo porque por esta representación simbólica. Cuando pasamos a la etapa entre los 7 y los 8 años sucede algo que es sumamente importante, que es que se termina de constituir el esquema corporal y eso hace que cambie mucho la habilitación del cuerpo del niño a la tarea y cómo es su representación cognitiva. ¿Por qué? Porque el pensamiento ya es más organizado, tiene la posibilidad de tener un pensamiento lógico y traducirlo a objetos físicos, se genera un descentramiento, ya puede, al tener un pensamiento más organizado, puede empezar a tener cálculo de lo que está sucediendo y a generar varias actividades a la vez. Y esto es la transitividad, es pensar que si a esa edad comprende que si juega la pelota a un espacio y deja un espacio vacío,
puede jugar esa pelota al espacio, es un pensamiento deductivo. En etapa roja va a jugar la pelota donde uno está y donde el otro no está, con la intención neta de hacerlo correr. Hay una representación mental de su cuerpo y esto hace que pueda tener conocimiento de ese cuerpo, no solamente en el espacio, sino en movimiento, en ese trayecto. Y hay independencia funcional y segmentaria. ¿Qué quiere decir? Que puede con un segmento hacer una cosa y con otro segmento estar haciendo otra. Son claves acá el trabajo de las habilidades perceptivo-motrices y logra el niño mucha mayor orientación en el espacio, lo que hace que el juego, la comprensión táctica del juego, sea mucho más rica. Cuando pasamos a la etapa de los 9 y 10 años, es una etapa donde se potencian totalmente las fases sensibles, es esa famosa etapa de oro que decimos en la educación física. Ahí ya tiene una comprensión de operaciones abstractas. Si en la etapa naranja los hacemos sumar en el aire, les va a costar, pero si los hacemos sumar con estos objetos físicos que les decía, 5 conos verdes y cuatro conos rojos, puede sumar en la etapa verde, ya esa suma la puede hacer de manera mental. Y esto hace que su pensamiento sea mucho más sistematizado y que de esa manera tenga mayor calidad en el proceso de la información. Se sucede mucha más variabilidad en las habilidades motoras de base, que es sumamente importante trabajarlas antes. Yo siempre digo que me imagino el acervo motor como una caja de herramientas donde nosotros como docentes contribuimos a ese desarrollo de todas las herramientas que después le van a permitir a ese cerebro procesar, buscar en ese baúl y poder resolver motrizmente la situación. Si nosotros en etapas previas no enriquecemos el acervo motor, no va a haber por ende mayor variabilidad, pero si lo logramos en etapas anteriores, en esa etapa empiezan a verse mucho más las habilidades específicas. Y ahí hay un notorio mejoramiento de su equilibrio dinámico. Y otra cosa que es importante es que la representatividad en esa edad es mucho más colectiva, ya deja ese espacio de egocentrismo para poder mirarse en otros, reconocerse y representarse de manera colectiva. Cuando hablamos de los escenarios adecuados y los materiales adecuados, hay numerosos estudios que si quieren, yo después les voy a decir mi mail y se los puedo compartir, que hablan sobre la importancia de la adaptación de materiales para la construcción de habilidades técnicas, motoras y de comprensión del juego. Eh, es sumamente importante entender, muchas veces cuando hablamos de la campaña Play and Stay de ITF, pensamos y solamente referenciamos que fue una campaña de promoción del tenis, y la realidad es que fue una campaña de promoción del tenis por lo que posibilita al niño y le permite disfrutar el deporte, pero es básicamente una campaña que está habilitada por una estrategia de desarrollo infantil. Ven acá las distintas canchas, una cancha de 11 por 5,5, prevista para la edad de 5 o 6 años, una cancha de 18 por 7, prevista entre los 7 y los 8, y una cancha regular de 8,23 por 23,77 para los niños de etapa verde. ¿Qué es importante acá? Que se estudió que de acuerdo se tomaron los estándares de la Organización Mundial de la Salud respecto a la talla, a la estatura, y se hizo un estudio del rango de pasos de acuerdo a la estatura de cada edad. Y las canchas están referenciadas en esas medidas porque en el rango de pasos que está posibilitado por cada altura en cada etapa, hace que en 3 pasos nosotros logremos cubrir la zona de control de golpeo de la cancha, tanto así como un adulto en cancha regular. Si ustedes prueban y le piden a un niño de 5 o 6 años que haga 3 pasos en su rango máximo de paso, va a cubrir un radio en el primer anillo de movilidad, en ese primer anillo de control. Si lo hacemos nosotros de manera adulta y cumplimos estos 3 pasos en un rango máximo, vamos a cumplir con ese radio de control. Otra de las cosas importantes es la raqueta, los tamaños de la raqueta, de 19 a 23, de 23 a 26 y de 26 en adelante. Y otra cosa sumamente importante es la altura del pique. Si vemos acá es la altura máxima de bote de cada pelota. Sabemos que la pelota roja tiene un 75% menos de presión, la naranja 50% y la verde 25%. Y si vemos los botes de la pelota, el bote máximo de la pelota roja es de 0,90 centímetros, 1,15 en naranja y 1,25 en etapa verde. Si vemos a escala la altura, según este promedio que yo les decía de la Organización Mundial de la Salud, en etapa
roja, un niño con pelota verde, la pelota pasa mucho más arriba de su eje superior de golpeo. Lo que logramos con la pelota, con el bote máximo de la pelota de acuerdo a cada edad, es que los niños, si visualizan acá en el esquema, pegan siempre en eje ideal, sobre eje medio del cuerpo, cerca del centro de gravedad. O sea que nos posibilita la construcción del gesto técnico y que logra respetar las leyes biomecánicas. ¿Por qué? Porque vamos a estar facilitando siempre que el niño impulse desde cerca del centro de gravedad. Eh, Otra de las cosas importantes que me faltó mencionar es la altura de la red. Y yo siempre hago un juego que les pido que cuando lleguen a sus clubes hagan, que es lo siguiente. Se paran en la línea de fondo, mirando hacia la faja blanca de la red, y extienden el brazo lo más largo posible, visualizando que en perspectiva la yema de los dedos toquen de manera imaginaria con una línea la faja blanca de la red. Si nosotros nos adelantamos a una cancha de 18 por 7, que es la cancha naranja, y nos agachamos a la estatura estándar de un niño de 7 y 8 años y hacemos lo mismo, esa línea imaginaria siempre va a estar entre el rango del pecho y la boca. Si nosotros a, a esa edad nos paramos en cancha regular con una red regular, esa línea imaginaria va a pasar por encima de la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando construimos el gesto técnico, si nosotros tenemos una red muy alta, yo siempre digo, imagínense para un niño de 5 años que lo hacen jugar en una cancha regular, con una pelota regular y con una red regular, es como si nosotros como adultos debiéramos jugar por arriba del cerco o del tejido de una cancha. Construimos un gesto técnico con, por ejemplo, un ángulo de la cara de la raqueta más abierto y un golpe más proximal sin tanto recorrido, justamente por la demanda del juego. Importantísimo entender que la solicitud táctica que el juego le demanda al niño es la que le va a permitir construir la habilidad técnica. Y otra cosa que es importante cuando hablábamos de generar las estrategias didácticas y los escenarios metodológicos para lograr un buen desarrollo de competencias técnicas y tácticas tiene que ver con que todos los entrenamientos modernos de todos los deportes están orientados hacia métodos integrados, siempre ligados a la comprensión del juego. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nuestro deporte es un deporte que es acíclico, es un deporte de habilidad abierta, que requiere mucha toma de decisión, requiere calidad de toma de decisión y requiere buena anticipación en esa toma de decisión, buen procesamiento, ¿no? También. Entonces, hay muchos métodos modernos, acá tomamos el de Banking Thorpe y tomamos el método de los condicionantes de Newcomb y Davis, que hablan de cómo nosotros, a través del condicionamiento del entorno, del jugador y de la tarea, logramos que el jugador juegue el juego, lo pueda apreciar, genere conciencia táctica, se apropie de sus propias decisiones, porque tiene que resolverlas, ejecute de acuerdo a lo que el juego le demandó y pueda tener una retroalimentación de eso que generó. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos que cómo nosotros condicionamos el juego es la demanda técnica que vamos a generar. Y cuando hablamos de esto, y me parece importante comentarlo, no estamos hablando de técnica o de táctica y qué va primero, qué va después. Esa discusión ya es antigua, hace más de 20 años que existen métodos modernos y que son integrados. ¿Qué quiere decir? Que la técnica y la táctica se trabajan al mismo tiempo, que nosotros tenemos que intervenir. ¿Para qué? Para repetir, para lograr que esa ejecución motora tenga calidad y que logremos que ese compromiso motor que se genera en esa resolución del juego sea siempre de calidad y sea siempre orientado a la significación, a cómo el jugador se apropia de ese conocimiento y resuelve de acuerdo a sus propias decisiones. Quería compartirles, antes de adentrarnos en las características de cada etapa, eh, según las competencias técnicas y tácticas, quería mostrarles este video de Djokovic de pequeño, en este planteo que yo les hacía al principio de esa mirada que tenemos siempre de enseñarle a un niño de 5 años a comprender el juego y a jugarlo como un jugador que vemos por televisión. Les comparto el video. Ahí podemos
ahí podemos visualizar a un Nole Djokovic construyendo una habilidad de acuerdo a lo que está posibilitado en esa edad. Aquí tienen 6 años aproximadamente, y fíjense cómo es ese recorrido de la raqueta, cómo es ese ángulo de la cara de la raqueta, cómo su cuerpo, ¿se acuerdan que hablábamos que en esa edad no hay discriminación segmentaria, no disocia tren superior y tren inferior? Fíjense cómo todo su cuerpo se mueve en bloque y cómo también actúa y juega el juego y vivencia la actividad como un niño de esa edad. Muchas veces cuando trabajamos con niños sentimos que es una carrera a la pelota amarilla, a jugar en un equipo nacional o un sudamericano, y tenemos que entender que el niño se va a apropiar del juego de manera significativa cuando lo demandamos de acuerdo al reto acorde a su edad. Y siguiendo acá, paramos ahí. Vamos a hablar del desarrollo de las competencias técnicas, que nos parecía súper importante distinguir y distinguir de acuerdo a cada etapa, ¿no? Entonces, cuando hablamos del desarrollo de las competencias técnicas, es importante para nosotros poder entender que hay distintas etapas y que hay claves en cada etapa. La etapa roja es una etapa de incorporación, de lograr que ese bagaje motor se llene de experiencias, que comience a comprender el juego, a desarrollar herramientas para poder ejecutarlo. Y es importante que logremos que en esa incorporación se trabajen las contradominancias. Vemos en muchas escuelas de tenis dos cosas claves. Primero, que se enseña siempre primero por el drive, por el golpe del drive como golpe de base, y siempre se trabaja sobre la dominancia, sobre el segmento más hábil. Cuando llegan a etapas de desarrollo, vemos en todos los gestos técnicos que el segmento menos hábil no está habilitado al juego, no hay una cupla de movimiento entre el segmento más hábil y menos hábil. Y esto tiene que ver porque en la fase de incorporación no lo trabajamos. Entonces es importante trabajar de manera equifuncional y lograr que todos los golpes sean experimentados en esa etapa. Les quiero contar brevemente una experiencia que tuvimos este año cuando llevamos el tenis a las calles con el programa Juga Tenis. Pasaron por ese programa 8.000 chicos, alrededor de 8.000 chicos. Y algo que tenemos registrado en video y que nos llamó mucho la atención es que dentro del dispositivo de juego, la primera instancia es un juego libre, no hay juego guiado. Les explicamos las dimensiones de la cancha y los niños empiezan a jugar. Y la forma en la que los niños en la calle empiezan el juego sin conocer el deporte es desde el plano superior, es con el saque, sin ninguna indicación. Entonces muchas veces nosotros como profe nos limitamos y limitamos a los niños diciendo el saque es muy complejo de enseñar, entonces empezamos por el drive. Y los niños de manera libre eligen iniciar por arriba, por ley básicamente cefalocaudal. Entonces, importante ahí trabajar el saque desde edades tempranas. Hay un montón de progresiones, un montón de ejercicios donde podemos trabajar. Y otra cosa que es importante, muchas veces vemos que la estimulación del gesto del saque es con lanzamientos, el juego de lluvia de pelotas, con lanzamientos por arriba de la mano y la pelota por arriba de la cabeza. Está bien como construcción de una habilidad motora básica, que es la de lanzar, y lanzar por eje superior. Pero nosotros en el tenis, cuando sacamos, no abrimos la mano, sino que hay un gesto de prehensión, no soltamos la raqueta. Entonces, empiecen a incorporar juegos desde temprana edad de catapulta, de aproximación y de prehensión con la raqueta, ¿sí? Tenemos después otra etapa que es la de asimilación, es todo esto que incorporamos, todo esto que vivenciamos como experiencia, empezar a construir y construir esos automatismos básicos de manera correcta. Sucede que si en esa etapa, si en la etapa de incorporación incorporaron gestos globales que después en la fase de asimilación no construyeron de manera correcta, vemos después en la etapa de desarrollo niños que sacan con empuñaduras que no son correctas, que golpean con apoyos que no son correctos o tienen solo una variabilidad de apoyos. Entonces es importante entender que esto es un camino, es un proceso en el que si yo paso de un proceso al otro sin cumplir con los objetivos planteados, estoy como adeudando materias de lo anterior. Y también nos pasa en nuestro circuito participativo nacional que vemos niños que están en fase de asimilación y el escenario de competición ya es el de consolidación. La demanda de juego es totalmente altísima, entonces no les da espacio a poder asimilar y a construir
los gestos técnicos de manera correcta. Eh, Eso es sumamente importante, no es una carrera la consolidación. Cada etapa es la mejor etapa y cada etapa va a sacar lo mejor de sí si logramos que el desafío esté puesto en el lugar correcto. En etapa de 9 y 10 años, donde decíamos que estamos en esa etapa de fase sensible, es la etapa de desarrollo, es ahí donde tenemos que construir la mayor cantidad de variables que generamos después de la asimilación, y en la etapa de subdosis hacia arriba es una etapa de consolidación, una etapa donde necesitamos que los niños no lleguen con materias adeudadas para empezar a construir ese estilo individual de jugador. Y vamos a ver acá cómo son las competencias técnicas de la etapa de incorporación, cuáles son las características y por qué a veces le solicitamos cosas a los niños que no pueden hacer o dejamos de solicitarle cosas que son sumamente importantes. Acá vemos una foto de una jugadora del circuito JTI Tour que está jugando ya en etapa naranja, tiene edad de etapa roja, y cuando la vemos jugar y vemos videos y analizamos fotos, hay construcciones de sus gestos técnicos que todavía siguen siendo acordes a la etapa de incorporación. Importante de vuelta, no adelantar procesos. ¿Qué sucede en esta etapa? Es una etapa de incorporación de los gestos globales correctos, de drive, de revés, de saque, y que tengan un contacto con la volea. Sumamente importante trabajar las habilidades de recepción, trabajar el envío y el reenvío. Muchas veces vemos que en esa etapa de construcción del gesto global nos centramos en la proyección, en la proyección, en la proyección, en que tiren pelotas. La realidad es que esa habilidad receptiva tenemos que empezar a trabajarla desde esta edad temprana. Si no está posibilitada por el aire, debemos hacerlo por el suelo, pero yo les decía que los rally por el suelo, los franceses tienen muy claro esto, los alemanes tienen muy claro esto. Esos rallies por el suelo construyen gestualidades técnicas globales que después impactan en el momento de la incorporación. En esa edad hay que enseñar las empuñaduras correctas. Durante mucho tiempo y hace muchos años había manuales que recomendaban que la empuñadura, que el saque debía realizarse con empuñaduras correctas. Se cambió eso en perspectiva del tiempo y lo que se prefiere es que desde esa temprana edad se enseñe con empuñadura correcta de saque, con continental, generando golpes, o sea, la gestualidad del saque más recortado, más proximal, también sin cortar el flujo de movimiento. ¿Se acuerdan que antes enseñábamos todo el movimiento completo con empuñadura este derecha y secuenciándolo en 1, 2, 3, 4, 5, cortado, sin fluidez? Se estudió que es muy difícil luego en etapa naranja, cuando se construyó una huella motora con, con una secuenciación del movimiento y con una empuñadura, es muy difícil después pedirle un flujo de movimiento con otra empuñadura. O sea que esa huella motora tenemos que reconstruirla. Sumamente importante entonces enseñar empuñaduras correctas. Les decía, ven, los gestos son proximales. Esto que les decía de la poca discriminación segmentaria, fíjense que pega de frente y está bien. Hay que tener énfasis en la preparación pronta, en lograr mucho punto de contacto, mucho punto de impacto estable y en equilibrio estático. Con un movimiento, nosotros siempre tomamos la referenciación del RAP, el recorrido, el ángulo de la cara de la raqueta y la velocidad, que ese RAP sea proximal. El ángulo de la cara de la raqueta va a tener una tendencia a estar abierto y está bien, no está mal, fíjense acá la foto. El ángulo de separación entre el hombro de la raqueta y la cadera no va a tener incidencia, es escaso. ¿Y es escaso por qué? Volvemos a lo mismo, porque no puede disociar tren superior y tren inferior todavía. Entonces es importante que dejemos que el cuerpo juegue el juego de acuerdo a cómo está posibilitado. Hay una tendencia a posiciones abiertas, se debe usar el apoyo de lado para lograr la experiencia de contacto al frente y lateral, pero no tenemos que abusar de eso. ¿Por qué? Porque el niño, cuando vemos mucho en las academias las marquitas en los pies y las posiciones bien de lado, y la realidad, y desde ahí proyectan, y la realidad es que después cuando el niño intente resolver el reenvío, su cuerpo se va a poner de frente. ¿Por qué? Porque en esa etapa, por demanda de juego, incluso los desplazamientos son más lateralizados y adelante hacia atrás que en diagonales que todavía no existen. Eh, Cuando pasamos a la etapa de asimilación, es sumamente importante que los automatismos sean correctos, que esto que incorporamos en etapas de exploración los automaticemos de manera correcta. Empecemos a incorporar el aprendizaje del slice, drive, revés, volea, que vivencien el contacto con la volea. La cancha les posibilita, el juego les posibilita mucho subir a volear. En la etapa naranja se ve mucho la apertura de cancha y los juegos de volea. Generémosle, si la demanda del juego se lo solicita, generémosle la herramienta técnica para que el niño pueda ir a buscar en ese baúl del acervo motor
ese gesto y pueda ejecutar de esa manera. Consolidemos empuñaduras, hay que tener en cuenta los cambios de empuñadura en los distintos golpes, y vuelvo a repetir la atención en la empuñadura de saque. ¿Qué vemos en estas etapas? Misma empuñadura para absolutamente todos los golpes. La fijación, el cambio y el entendimiento de los niños de qué golpe, de qué empuñadura va hacia la derecha, qué hacia la izquierda y qué por plano superior, es clave. Los golpes, fíjense, esta foto de esta niña pegando en etapa naranja es más distal, el recorrido es más amplio, se incorpora el abajo, el arriba y el atrás y el adelante. ¿Por qué? Porque está posibilitado por ese RAB mucho más amplio. El ángulo de separación del hombro y la cadera es mayor en la preparación y tiene que ver con qué, con que ya a esa edad, ¿se acuerdan que decíamos que puede disociar tren superior y tren inferior? Entonces es sumamente importante trabajar apoyos estabilizados, variabilidad de apoyos estabilizados y buenas primeras rotaciones. Clave, el trabajo del split orientado hacia la salida de la pelota, con una buena primera rotación que posibilite a la cadera abrirse, a salir hacia la pelota y a que ese hombro de la raqueta quede por detrás de la cadera de apoyo. ¿Para qué? Para lograr después que el recorrido sea mayor y que logremos más efectos. En esta etapa, si logramos eso, la clave de la etapa es los efectos y por ende y por consecuencia la apertura de la cancha en el juego, la generación de espacio. La velocidad del movimiento de la raqueta es mayor, ya pueden empezar a acelerar la cabeza de la raqueta, por consecuencia hay mejores terminaciones. Muchas veces insistimos a los niños que por, um, que por ejecución terminen el golpe poniéndose la bufanda, terminen apuntando con el codo. Si la demanda del juego no se lo solicita, le estamos generando un gesto que es antinatural a la demanda del juego. Generémosle en etapa roja, como les decía, condicionándoles el juego, dividiéndole las zonas, generándoles desafíos de profundidad y de apertura, para que eso suceda por demanda de juego y no por solicitud de ustedes, porque no va a haber un aprendizaje significativo allí. Los pasos de ajuste son más largos, ¿por qué? Porque tiene que básicamente cubrir más metros, el rango de paso cambia, pero los metros a cubrir son mayores que en la etapa roja. Empiezan a verse mucho más las posiciones en open, pero con buena rotación de hombros, la semi-open. Como hay desplazamientos laterales atrás y adelante y también diagonales que empiezan a ser claves para poder salir a cerrar los ángulos que se abren en el juego, es sumamente importante enseñar en esa etapa todos los apoyos, y no solamente los apoyos, sino trabajar fuertemente en todo el ciclo de movimiento, aprovechando que en esta etapa es una etapa clave para trabajar las habilidades perceptivo-motrices. En etapa de desarrollo, que es la etapa de los 9 y los 10 años, hay que lograr el desarrollo y la mejora de todos los gestos técnicos, empezar a pulir los gestos técnicos, consolidar las empuñaduras. Si en esa etapa se saca con empuñadura derecha y hay saque en bandeja, pongámonos a trabajar fuertemente, generémosle demanda de juego. ¿Para qué? Para que el saque se construya con continental y empiecen a aparecer los efectos en el saque, porque va a ser después una imposibilidad, se va a imposibilitar el juego luego desde lo táctico. Hay mucho mayor recorrido de la raqueta de atrás hacia adelante. Todo ese énfasis en el momento angular que se pone en etapa naranja se construye ahora sumándole el énfasis del momentum lineal, ese empuje hacia adelante. ¿Por qué? Porque la cancha se hace más larga, porque el juego es regular y porque debemos evitar que los niños que en esa etapa lo hacen para poder solucionar lo que el juego les solicita, esto de salir para arriba y jugar demasiado hacia arriba, enseñarles a tomar la bola por arriba, enseñarles a empujarla de manera lineal, a buscar profundidades de ahí, y es clave empezar a trabajar las terminaciones del golpe según las zonas de la cancha. Hay mucho mayor ángulo de separación, hay diferentes ángulos de la raqueta en el contacto para entrarle con sidespin, para poder pegar bolas más planas, para poder salir pesado hacia atrás con un underspin. Es clave empezar a trabajar sobre distintas pelotas. Hay mucho mayor de velocidad de la raqueta y hay diferenciación de las velocidades. Eh, al, 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 Aquí sumar muchas capacidades coordinativas, el cuerpo está habilitado a hacer cosas mucho más que en etapa naranja y roja. Entonces es importante lograr el control y la diferenciación de velocidades, trabajar las sensaciones de la mano, trabajar ese grava para que pueda empezar a generar distintas cosas,
y trabajar en una variable de patrones de movimiento hacia la pelota, trabajar mucho los recuperos, es clave el trabajo de los recuperos y trabajar los distintos apoyos para poder posibilitar distintas transferencias. Cuando hablamos de la etapa de consolidación, acá es sumamente importante consolidar todos los gestos técnicos, pulirlos, desarrollar el graba. ¿Qué quiere decir? Que le den variabilidad al juego, que tiren slice, que puedan tirar un drop, que puedan subir a volear. Empezar a respetar, no empezar a respetar en esta etapa, pero sí respetar, digo, eh, la constitución individual de cada uno, de acuerdo también cómo ese sujeto entiende el juego. Hay niños que no les gusta subir a volear, que no se sienten cómodos, potenciar sus habilidades de acuerdo a sus fortalezas, pero sí seguir dándoles en esa edad la posibilidad de la construcción de variables. Y eso es desarrollar las sensaciones de la mano. Tiene mucho mayor recorrido de la raqueta hacia atrás, hacia adelante, diferencia de velocidades, puede salir de abajo hacia arriba, puede salir más de atrás hacia adelante, puede por momentos impactar generando transferencias más lineales, por momentos angulares, tiene diferentes ángulos de contacto, logra contactar la pelota por diferentes puntos y puede comprender qué sucede cuando la contacta por un lado o por el otro. Hay diferenciación de velocidades que le da el desarrollo del grava, consolida patrones de movimiento y acá es clave que los movimientos estén patronizados, estén automatizados. Vieron que yo les hablaba de ese ciclo de movilidad, que tenga la variable de salida en crossover, que tenga una variable de salida en doble paso, que tenga una variable de salida en triple paso, que tenga los recuperos, que puedan apoyar de las distintas maneras, que pueda comprender cómo el cuerpo transfiere cuando el golpe es más lineal, cuando es más angular, cómo se genera la transferencia según el acompañamiento de la cadera. Bueno, todo lo que ustedes conocen en esta etapa es importante que ya esté consolidado. Cuando hablamos del desarrollo de las competencias tácticas, tengo ahí como tres cosas marcadas y un par de claves. Las nociones del juego, que pueda comprender las nociones básicas del juego, que pueda en etapa naranja y en etapa verde tener clara cuál es la intención, tener claro el para qué. ¿Para qué? Para reconocer y para poder anticipar lo que sucede en el juego. Y que cuando esté en etapa de consolidación pueda tener un juego automatizado, pueda, ya luego de haber comprendido el juego y darle intencionalidad, que pueda patronizarlo, ¿para qué? Para elaborar jugadas de acuerdo a la distinta demanda táctica del rival. Cuando hablamos de competencias tácticas, vamos a dividir también por etapas. Primero les voy a mostrar rápido un video de juego y después vamos a ver algunas claves de manera rápida para no hacer tan larga la conversación. Vamos a ver entonces etapa roja. Mientras ven el video les cuento, fíjense que la clave aquí está en la consistencia, en que logren meter la pelota, en que comprendan lo que es volver al centro de la cancha, reconocen su lado más hábil y van a intentar jugar allí. No van a reconocer todavía el lado débil del rival, pero sí van a tener la comprensión del juego de un lado hacia el otro. Es clave entonces tener dos características en los elementos del control de la pelota, pensando que el punto cero es la consistencia, es que logren mucho contacto con el punto de impacto y meter la pelota, que logren dirección y que puedan, con ese ángulo de la cara de la raqueta, lograr altura. ¿Para qué? Para empezar a mover hacia el rival. Si hablamos de las tres intenciones tácticas en la iniciación, como inicio del punto, construcción del punto y terminación, tenemos que hablar que en el inicio del punto, que es el saque o la devolución, logren consistencia, logren meter la pelota. En el inicio de la etapa roja no hay discriminación de cuadrado de saque, no hay diagonalización del saque, simplemente que pueda meter la pelota por eje superior. Cuando ya estamos en una etapa de transición a cancha naranja, sí es importante eso. Eh, Lograr luego, como les decía, la dirección diagonal y que tengan consistencia en el saque y en la devolución. Cuando construyen el punto, lograr volver al centro de la cancha, lograr meter la pelota y lograr cambio de dirección. Siempre la primera dirección que se trabaja es la paralela, por esto que les decía del golpe proximal y el ángulo de la cara de la raqueta abierta, con ese cuerpo eh, más parado de frente. Lograr después la dirección cruzada y después las variables. Si dividíamos la cancha en zonas, imagínense zona 1 y zona 2 como derecha e izquierda, jugar primero por la zona 1, luego por la zona 2 y después 3 y 4 con profundidad y ahí generar las variables. Cuando hablamos de terminar el punto, terminan el punto jugando la pelota lejos del adversario, cerca o lejos. Hay un montón de juegos hermosos
de que ellos se sientan arriba de un barco e intenten acercar del barco al otro pirata que está enfrente. Muchos juegos que desde el relato lúdico colaboran a que suceda eso. Y como les decía, fíjense los movimientos, el juego es muy central, muy por el centro de la cancha, movimiento hacia atrás, hacia adelante y por los laterales. No hay mucho más que eso. Vamos a pasar ahora a etapa naranja. Eh, Muchas veces cuando escuchamos que entrenadores dicen que a través de las canchas reducidas o las canchas adecuadas y las pelotas adaptadas no hay jugadores que se construyeron después profesionales. Este es el claro ejemplo. Vamos a mostrar un rally de Emma Raducanu en cancha naranja, una cancha 18x7. Las claves acá, fíjense, piensen en esto, el cuerpo cómo estaba posibilitado, qué construcción de competencia técnica pudimos generar a través de la demanda del juego y ahí vamos a entender cuál es la demanda del juego que solicita la herramienta técnica. Fíjense que buscan generar espacios, hay que intentar que sean consistentes, que no erren la pelota, que comprendan las zonas de la cancha, sencillamente viéndolas en tres, y aquí la metáfora del semáforo es bárbara, roja, amarilla y verde cuando están atacando, vamos a volver a pasar ahí el punto. Lograr mover al rival, pero ya no es mover al rival como una etapa roja, haciéndolo correr lejos de donde está o la pelota donde está o no está el rival, sino con la intencionalidad de abrir la cancha para generar el espacio y entrar a atacar. Son claves entonces acá la dirección, la altura. Fíjense que empieza a haber variación de profundidades y fíjense ahí la diferenciación de efectos, cómo se juega con slice, cómo hay un sidespin para jugar por afuera, cómo salen jugando para arriba y cómo atacan el espacio paralelo como se ve acá. Si vemos los movimientos, vieron que les decía, vamos a ver una vez más el punto, es clave la diagonalización del movimiento, ¿para qué? Para poder recortar la cancha en esa intención de apertura. Dividiendo en iniciar, construir y terminar, fíjense que ya desde el saque hay una intención de mover al rival y desde la devolución, abrir la cancha para generar el espacio libre. Fíjense cómo las dos buscan recuperar la cancha, empiezan a entender sobre el uso de las fortalezas, empiezan a visualizar cuál es su fuerte y cuál es el fuerte de la rival, pero más allá de eso todavía no entienden esa intención de lastimar, lastimar y lastimar hacia el lugar menos hábil de la rival o hacerla jugar por el lado hábil para después entrarle por el otro. Sencillamente acá está en encontrar el espacio libre. Esa es como la clave y el premio del punto. Cuando vemos etapa verde, vamos a ver que, por esto que les decía de cómo cambia la cancha, los jugadores empiezan a jugar muy profundo, intentan subir a la red, la realidad es que vemos, por lo menos en el circuito nacional, que en etapa naranja suben mucho más a la red que en etapa verde, y tiene que ver porque la cancha se hace mucho más grande, la cancha naranja es la que en proporción crece mayor, más rápido que las otras tienen un proporcional de porcentaje similar y la verde crece más. Entonces, lo que buscan acá, miren, es jugar profundo, buscan el espacio libre, mueven al rival, ya empieza a haber muchas más intencionalidades y buscan terminar el punto, eh, buscando jugar al lado del rival, jugar a los espacios libres. ¿Y acá qué sucede? Se ponen en juego todos los elementos del control de la pelota, la dirección, la altura, la profundidad y la velocidad son las claves de esta etapa. El efecto, fíjense cómo diferencian velocidades y ya empiezan a jugar pelotas más angulares y cuando entran a atacar van con pelotas más lineales por los espacios libres. Toda la variable de movimiento, fíjense que se ven movimientos hacia adelante, movimientos hacia atrás, movimientos diagonales y fíjense cómo empieza a haber variabilidad de apoyos. Apoyan en semi cuando están en construcción del rally, en zona de control, fíjense cómo vuelven en crossover y cuando tienen que entrar a atacar pelotas lineales por el espacio, entran de lado jugando más lineal. Vamos a seguir ahora con el desarrollo de competencias tácticas en etapa de consolidación, de sub 2 hacia adelante. Y fíjense que buscamos jugar profundo, buscan jugar con los golpes fuertes, ya buscan lastimar al lado débil del rival, moverlo, abrir la cancha. Esto que les decía de ese pensamiento mucho más organizado les permite tener una deducción de si juegan la pelota hacia un lado o hacia el otro. La calidad de procesamiento de información es otra porque empiezan a poder comprender esa información que les llega de la pelota y del rival de manera distinta, pueden comprender qué pasa con la gestualidad del rival, si el rival en su gestualidad de impacto
les está avisando que puede dejar la pelota corta o más larga. Entonces, de esta manera, las formas de anticipación, esto que hablamos de anticipación gestual, técnica, táctica y geométrica, empieza a sucederse de manera mucho más rica en esta etapa. Vamos a ver rápidamente un punto de categoría Levin, que es categoría sub-12 en España. A ver si la vemos acá. Ahí está. Y fíjense cómo tienen la intencionalidad de construir y de terminar el punto bien marcadas. Buscan, ven, inician el punto tratando de lastimar sobre el lado que consideran más débil. Hay variabilidad en el juego, buscan claramente atacar los espacios libres. Fíjense que cuando lastiman por un lado y queda el espacio libre por el otro, intentan entrar a atacar. Y fíjense cómo hay un manejo diferente de los tiempos y el espacio. ¿Ven? Cómo busca recuperar dándole variabilidad a los espacios y después cuando cambia de fase de neutro a ataque, intenta atacar desde allí. Por último, vamos a ver cómo es el desarrollo de competencias motrices. Esta es una tablita que es bastante simple, pero que nos ayuda a poder entender cómo trabajar. Desde el desarrollo cognitivo-motor, decíamos que en roja trabajamos desde el propio cuerpo y con una mirada de la globalidad motora. En etapa naranja, ese cuerpo posibilitado y habilitado en tiempo y en espacio. Eh, y hablábamos como clave de que pueden comprender las distintas partes de su cuerpo con la consolidación y el esquema corporal. En etapa verde, esa etapa de fases sensibles, de esa representación mental que les permite a un niño hacer una visualización de una jugada, de un gesto y de lo que nosotros le explicamos, ellos pueden ya tener una representación mental diferente. Y en la etapa amarilla ya tienen pensamiento y conclusiones abstractas, no necesitamos eh, graficar tanto el juego o una explicación, sino que ellos ya la pueden construir. Y incluso acá, si en etapa naranja y en etapa verde, en este circuito sensorio-motor, el feedback es clave. En etapa amarilla se sucede el feed forward, que es esta posibilidad de ante lo que está sucediendo generar anticipaciones y elaboraciones de lo que está por suceder mucho más especializadas. Respecto a la formación motriz, es clave la formación motriz de base, llenar al niño en etapa roja de experiencias motoras, constituir las habilidades motoras básicas, en etapa naranja, consolidar las habilidades perceptivo-motrices, trabajar la disociación segmentaria y comenzar a generar trabajos de potenciación de las capacidades coordinativas. Muchas veces vemos en etapa roja trabajos con niños con escaleritas, con doble tarea. La realidad es que genera un estrés cognitivo y motor porque no está posibilitado el niño hacerlo. Sí es importante empezar a generar tareas de resolución motora de espacio-tiempo eh, en etapa naranja. En etapa verde empezar a consolidar las habilidades específicas y trabajar las capacidades coordinativas, perdón. Y en etapa amarilla empezar a trabajar capacidades condicionales. Allí algo que es importante es que esa especialización del trabajo de las capacidades condicionales cada vez se fue trabajando más de temprana edad. Sí es importante entender que todo trabajo de la capacidad condicional en etapas iniciales es de manera educativa. Vamos a hablar ahora de cómo nosotros planificamos en etapa de iniciación. Vieron que cuando hablamos de calendarios, siempre de calendarios y de planificaciones de clases, siempre están orientados a los jugadores que compiten y que ya están en giras y manejan circuito. Entonces, mi pregunta es si ustedes realmente planifican con el mismo miramiento las clases de iniciación como planifica un entrenador las de un jugador profesional, entendiendo esto que hablábamos de la frecuencia de estímulos de práctica, de las competiciones que el niño tiene en el año y de las competencias que queremos desarrollar. Y acá vamos a poner un ejemplo de Canadá. Tuvimos la posibilidad en el Congreso ITF de Bogotá compartir varias reuniones con el staff de Canadá, por eso me gustaría citarlo, porque estuve en esas conversaciones. Y fíjense cómo Canadá eh, recomienda distintos formatos de entrenamiento, frecuencia, duración y cómo se combinan con otros deportes. Entonces fíjense que en etapa roja, naranja y verde fomentan la competición y el desarrollo por equipos, colectiva, grupal. En etapa sub-12, ese entrenamiento por equipos, grupal,
pero ya con miramiento individualizado, entrenamientos de etapa roja y etapa naranja de 1 hora, y ya de etapa verde, entrenamientos de 2 horas, porque estamos aprendiendo a entrenar junto con etapa sub-12, que es de 3 horas. En una frecuencia semanal, fíjense, en etapa roja de 5 horas por semana, de 8 horas, 12 horas por semana en etapa naranja, de 15 horas por semana en etapa verde y de 10 a 20 horas en etapa roja. Y fíjense cómo Canadá sugiere que en etapa roja hagamos énfasis en actividades de iniciación, en polideportes que consoliden el desarrollo de habilidades motoras, como en etapa naranja, ese polideporte da apoyo al énfasis de las habilidades más específicas, en etapa verde una preparación física educativa y en etapa sub-12 una etapa de preparación física ya con potenciación de capacidades. Y fíjense cómo Canadá, si bien acá en el cuadro ven lo que tomamos de la USDA y de la recomendación también de la Real Federación Española, cómo Canadá promociona y sustenta las competiciones de acuerdo a cada etapa y establece la cantidad que se deben jugar. En etapa roja hay un programa que se llama Club Team, un programa que es de por equipo, son competiciones participativas por equipo, en forma de festivales, donde hay sesiones para la familia, donde se generan desafíos y juegos cooperativos. Eh, Fíjense que Canadá acá no recomienda una cantidad, sino que lo que busca es que se jueguen muchos festivales, muchas participaciones competitivas de los niños desde temprana edad. Real Federación Española, por ejemplo, habla de 10 competiciones recreativas al año en un formato de multipartidos. Cuando hablamos de etapa naranja, fíjense que ya Canadá lo que habla es de que el juego tiene que ser en club y ya empezar a jugar regionales, o sea, regionales, regionalización del juego, sigue promoviendo el juego por equipos, y habla de 7 a 12 competencias al año o 21 a 26 partidos al año, a 36 partidos al año, perdón. Canadá ya en etapa verde, perdón, no solamente promueve ese juego en el club y ese juego en la región cercana, sino los encuentros nacionales, hablando de 10 competiciones al año, 30 partidos de singles y 16 partidos de dobles. Priorizan también la formación del juego de dobles, que es clave. Nosotros aquí en el circuito JTI Tour también lo hacemos. Los chicos juegan dentro de los formatos de encuentro, festival y torneo, partidos de singles y partidos de dobles. Y fíjense cómo en etapa sub-12 ya hablamos de regionalización, esa salida del club para participar de las competiciones formalizadas a circuitos regionales, nacionales e internacionales, con 15 competencias al año, 50 partidos de singles y 30 partidos de dobles. Nos parece importante que puedan comunicar a las familias lo que ustedes constituyan como su tabla de seguimiento y de planificación, que las familias lo sepan y que generemos una planificación de participación de nuestros niños para que no pasen 20 meses para que pueda conocer una competición participativa. Volvemos a repasar para cerrar la charla cómo estaba constituida esta fórmula de iniciación. Hablamos de escenarios convocantes, generar escenarios donde los niños siempre quieran volver a jugar, adecuar los materiales, adaptarlos, entendiendo que no solamente son una herramienta de promoción deportiva, sino de desarrollo y de construcción de las habilidades. Buscamos que los desafíos sean siempre acordes a lo que el niño está posibilitado a hacer y buscar, por favor, las competiciones adecuadas y tempranas. Rompamos ese paradigma de que la competición es frustrante, de que la competición es individual en los niños y es difícil y que nuestro deporte es un deporte de gestión de error. En nuestro deporte, yo siempre digo que en el básquet yo puedo errar un pase y no siempre es un doble para el otro equipo, un triple. En el tenis yo me equivoco y automáticamente es un punto para el otro. Entonces es un juego de gestión del error. Acompañemos a los chicos a que gestionen ese error de manera saludable. ¿Y cómo lo hacen? Jugando con otros y aprendiendo con otros. Entonces, generemos competiciones desde temprana edad, generemos encuentros en el club, generemos competiciones en equipo, siempre en edades tempranas. La enseñanza recíproca es la que construye mejores conocimientos, mejores aprendizajes, y busquemos que las experiencias siempre sean saludables. ¿Se acuerdan que hablábamos de que nuestro aprendizaje está atravesado por emoción? Cuando la emoción que nos hace sentir esa actividad no es positiva, lo grabamos dentro de nuestro baúl de experiencias como algo a lo que no queremos volver. Para que nuestros aprendizajes sean significativos, las experiencias tienen que ser saludables
para que los niños quieran volver, tienen que ser experiencias positivas. Les dejo este video, es la final de Halep y Jankovic y un partido de cancha roja. Si nosotros logramos que nuestros escenarios sean adecuados y nuestros escenarios de competición sean los acordes a los del niño, vamos a lograr que se desarrolle feliz y que pueda siempre querer volver a los espacios de juego. Les dejo el video. Vamos a ver esta última secuencia. Bien, y por último, quería citar una frase del gran Marcelo Bielsa, que dice que los entrenadores podemos cometer dos pecados: hacer caminar a jugadores que pueden volar o que vuelan, y pretender que vuelen los que solo puedan caminar. El camino de la iniciación es hermoso, es un camino de mucho compromiso. Yo siempre digo que hay una frase de una canción que dice que uno vuelve siempre a los sitios donde ama la vida. Bueno, nuestro compromiso como entrenadores es hacer que nuestras infancias siempre quieran volver al tenis. Les agradezco mucho, los saludo y aprovecho para felicitar a Pieta por esta gran iniciativa de capacitación. Hasta luego.